Gusto de saludarte. ¿Cómo lo estás viendo el presidente? Bueno, me parece que nos dio cierta información en estos 60 días de balance, ¿no? La primera cuestión te diría, sí, por supuesto, es un outsider, provocador, casi una celebridad. Pero principalmente te diría algo fuerte, el gobierno es Milei. Y más allá de su gabinete y más allá de sus legisladores, quizá Bullrich se asemeja, pero me parece que lo que está marcando en esta línea es que el máximo garante y el único que maneja cuál es el rumbo y garantiza que eso suceda libertariamente es Milei. Y me parece que eso hay un fuerte contraste con la figura de Alberto Fernández, que era más un equilibrista de su propia interna, ¿no? Está bien, pero que las ideas de la libertad están en primer plano, me interesa, y que Gaby, el Congreso es casta y es claro, pactos espurios. Claro, pero me interesa trabajar sobre esa idea de que el gobierno es Milei, porque es una idea muy potente, pero al mismo tiempo con ciertas debilidades, porque... Sin duda, me parece que vas al momento clave, a la situación particular más relevante, que es, sí, el gobierno es Milei y se lo ve solo, por algún sentido también es lógico, ¿no? Quizá cuando vos tenías a Cristina o tenías a Macri, tenías una fila de 4, 5, 6 personas que, si no estuviese el presidente, te garantizaban ese rumbo. Cristina quizá con acuerdos internos, lo mismo que en espacios mucho más sólidos. En este caso parece como que Milei marca el rumbo e incluso su propia gente le complica o se le conflictúa de alguna manera comprender que por momentos se negocia, por momentos no se negocia, y que el ritmo lo marca alguien que uno podría decir es un outsider de la política y que no entiende de alguna manera todos esos vericuetos que tiene la gestión, por ejemplo, la legislativa. Gaby, Pablo Vinocur te saluda. Te quería preguntar, tomando tu concepto o una reflexión, a ver qué te parece, pero también esto marca cómo se paraliza todo el gobierno cuando Milei tiene sus giras al exterior, como fue en Davos o como fue esta última. Sí, porque aparte el objetivo de Milei es, yo creo, principalmente marcar las ideas de la libertad, el rumbo claro de ir para aquel lado y decir, nosotros vamos para allá. Seguramente en ese camino, agachando la cabeza, con mucha tensión, con mucho conflicto y con mucha confrontación, no se pierdan muchas cosas de vista por la velocidad y por el camino poco habituado, ¿no? Pero eso mismo también hace perder de vista a los propios. Creo que lo que intenta mostrar Mauricio Macri, de que puede darle cierta certidumbre de habilidad o expertise política legislativa con Rito Hondo, para darle un poco de certidumbre, un poco de marco a esto que Milei llama las ideas de la libertad, que son para ahí, es todo de regulador, y dice, y libre mercado. Y dice, nosotros vamos en ese camino, en esa dirección. Ahora, bueno, posiblemente... Si nos llevamos 80, buenísimo, y si nos llevamos 20, también. Gaby, esto que vos marcás, de un Macri ofreciéndole, si se quiere, equipos de trabajo o cierta solidez en la gestión, después podemos discutirlo, esto es justamente lo que Milei no quiere. Por eso uno puede pensar que se va enfriando esa posibilidad de acuerdo entre la libertad y el PRO. Bueno, yo creo que ahí, como en todo pacto, en toda negociación real en la política, cada cual se vende de la mejor manera. Me parece que Mauricio Macri lo que le está diciendo es, nosotros te vamos a dar certidumbre, articulación legislativa, capacidad, cuadros técnicos, que todos estos que yo creo que no saben, te vamos a poner gente que los ayude, así la gestión avanza, porque si no, ninguna revolución es posible. Claro. Del lado de Milei dice, la verdad que no me aporta mucho, porque para hacer las cosas como ya las hicieron, las personas, los gente Juntos por el Cambio, pero segmentado al PRO, la realidad es que tiene un caudal electoral muy pequeño. Pero entonces fue una especulación... No voy a recibir mejores apoyos. Pero entonces esa relación se basa en una especulación electoral, únicamente. Bueno, es que en realidad hay una cuestión que a nivel de gobierno se tendría que basar en el apoyo y luego transvasada con distintos conflictos en la cuestión electoral, que ya estamos hablando a 2025. Lo que digo es, si querés te corro la cuestión electoral, pero la realidad es que, por ejemplo, los que están de pozo en la Libertad Avanza, los que invirtieron de pozo, van a decir, pero ¿por qué me suman a esta gente que la realidad es que no trajo ningún voto? Me encantó ese concepto de los que están de pozo, los que apostaron cuando esto era apenas un terreno en derrumbe. Claro, un pozo hacia abajo, viste que la construcción cuanto más alta tiene que ir primero más abajo. Pero en este caso, le dirán esto, y también le dirán, la verdad es que Macri nos vincula con un gobierno como si fuese de derecha, que nos denuncian como si fuésemos de derecha o de
de la ortodoxia económica, y la verdad que nosotros pegamos fuertemente en sectores bajos que los perderíamos pensando que quizá el gobierno de Macri estuvo estigmatizado con sectores más altos. Entonces, me parece que ahí hay quizá una lógica que legislativamente funcione, que ante los resultados que el PRO pudiese ofrecer, quizá haya una integración mayor. Me parece que ese es el mejor beneficio para ambas partes. Claro, pero bueno, siempre y cuando teniendo algo en primer plano. Juntos por el Cambio no existe más en cuanto que no hay motivación electoral. No hay otra razón por la cual existiría un Juntos por el Cambio que hoy está totalmente dividido. Porque vos podés dividirte, pero después te unís para algo. En este caso, esa nueva unidad no habría ninguna posibilidad si Macri se acerca y el PRO se acerca, La Libertad Avanza, que son los que están gobernando. Gaby, hoy Cristina Kirchner comunicó un duro documento en el que habla, entre otras cosas, de mirá que los gobiernos que vinieron con ínfulas de revolución y de cambiar todo, muchas veces no terminaron su mandato. ¿Vos crees que a Milei le preocupa esto o no le preocupa? No, yo creo que hoy no hace ese cálculo Milei, no hace ese cálculo electoral, y te digo más, lo voy a decir fuerte, pero como dije antes, la ciudad de la libertad está por sobre todo. Entonces, el camino es a desregular y liberar el país de la esclavitud. Por de la sobre todo, ¿qué política sería por sobre todo? Por sobre todo es por sobre la presidencia, por sobre el Congreso, por sobre la ley ómnibus, el DNU. La intención es ir en esa línea. Se intentó con una ley avasallante y muy grande, no se pudo, bueno, será con otra. Minimiza la cuestión política. Lo hace todo el tiempo Milei. Entonces eso se explica en por qué va a Israel y dice lo que dice. Porque el hombre piensa en acuerdos internacionales. ¿Por qué en Davos les dice a todo el foro que las ideas de la libertad están siendo derrotadas y que Occidente estaría siendo derrotado? Porque tiene las ideas de la libertad en primer plano. Tiene una convicción que trasciende la cuestión política. Ahora cruzo con la economía. Guido, a ver. Sí, a mí me quedó picando una pregunta, Gabriel. ¿Qué tal? Guido Bambini te consulta. ¿Puede ser que Milei esté pensando más en posicionarse, como vos decís, estas ideas de la libertad a nivel mundial, como un líder mundial, más que en la presidencia? A mí me da esa sensación cuando habla en Davos, así como habló para todo el mundo, digamos. Tenés una buena sensación, pero no necesariamente porque está mirando al mundo. Lo que está mirando son las ideas de la libertad. Él cree, yo tengo esta hipótesis, de que las ideas de la libertad están en primer plano, por lo tanto, cuando va al mundo, expone ideas de la libertad. Cuando va a Italia, expone ideas de la libertad. Es pragmático con el Papa, y porque pidió disculpas en aquel momento, después de decir que era el mal en la tierra, porque piensa que las ideas de la libertad tienen que estar con una lógica en donde los líderes mundiales articulen y le presten atención. Va al Congreso, habla de espaldas a la casta política porque piensa que es la ideas de la libertad y ellos representan el enemigo de la libertad. Lo que pasa es que hay un momento en donde mejor que esas ideas de la libertad tengan ciertos resultados y eficacia, porque si no van a terminar siendo una buena hoja de ruta, quizás las convicciones políticas de un presidente, pero la realidad es que acá funciona mucho mejor la gestión. Bien. Yo siempre doy el ejemplo a los intendentes, sobre todo cuando asesoramos, les decimos, mirá, son administradores de consorcio, está todo bien con la ideología y que en la filosofía de que mejor que no ande el ascensor, que subas por la escalera para hacer ejercicio, pero mejor que ande el ascensor y que la gente decida lo que quiere hacer. Lo que digo es, la gestión prima y los resultados son los que se imponen al final de la cosa. Gaby, gracias.